El EBC es la principal causa de muertes en todo el mundo, principalmente en países de bajos ingresos. En el 2018, la OMS describió a los accidentes cerebrovasculares como fenómenos agudos que se deben a una obstrucción y el cual impide que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La diferencia entre un accidente cerebrovascular y un accidente isquémico transitorio es prácticamente el tiempo de duración de cada uno. El accidente isquémico transitorio, su periodo de tiempo es muy breve y no rebasa las 24 horas. Usualmente los casos que se dan es entre 1 a 2 horas, mientras que el accidente cerebrovascular rebasa las 24 horas. Factores de riesgo se clasifica de dos maneras, en modificables y no modificables. En modificables está consumo de tabacos, la obesidad, consumo nocivo de alcohol, diabetes tipo 2, o mejor conocida como mellitus, inactividad física. Y en no modificables está la edad, la historia familiar y el sexo. Tipos de EBC. Se clasifican en isquémico y hemorrágico. El EBC trombótico es el tipo más común. Se produce cuando un coágulo de sangre, denominado trombo, obstruye el flujo de sangre a ciertas partes del cerebro. El trombo puede formarse en una arteria afectada por la arteriosclerosis, la cual es un proceso que se caracteriza por la acumulación de placa en el interior de la arteria. El EBC embólico es causado por un coágulo sanguíneo que se origina en otro lugar del organismo, generalmente en el corazón, y viaja por la sangre hasta el cerebro. Este coágulo obstruye una arteria que conduce al cerebro o que se encuentra dentro de él. Se produce un accidente cerebrovascular embólico cuando desprende un fragmento de un coágulo, el cual se transporta por la corriente sanguínea hasta el cerebro, donde las arterias se ramifican en los vasos más pequeños. El émbolo llega a un punto donde no puede seguir avanzando y queda atascado, obstruyendo una pequeña arteria cerebral e interrumpiendo el flujo sanguíneo. Accidente cerebrovascular hemorrágico. Este se puede ser de dos clases, hemorragia cerebral y hemorragia subaracnoidea. Hemorragia cerebral es causada por un aneurisma cerebral, que es la dilatación anormal de una zona débil de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Cuando el aneurisma se rompe, se produce un derrame de sangre en el cerebro. Hemorragia subaracnoidea. Se produce una hemorragia subaracnoidea cuando se rompe un vaso sanguíneo en la superficie del cerebro. El vaso sanguíneo roto derrama sangre en el espacio comprendido entre el cerebro y el cráneo. Evento cerebrovascular o ictus. Este se divide en dos, hemorrágico e isquémico. El ictus hemorrágico es mejor conocido como derrame cerebral. Este ocurre cuando se revienta un vaso sanguíneo y sangra dentro del cerebro, produciendo una hemorragia. Esto daña las células del cerebro y comienzan a morir. Representa el 15% de los casos de la enfermedad cerebrovascular. Se clasifica en dos, hemorragia subaracnoidea y hemorragia cerebral. Ictus isquémico. Este es la disminución del flujo sanguíneo cerebral, cuya consecuencia principal es la falta de oxígeno y glucosa para el metabolismo cerebral. La interrupción del flujo sanguíneo del cerebro resulta en una alteración de las funciones cerebrales. Este es mejor conocido como infarto cerebral. Representa el 85% de los casos de la enfermedad cerebrovascular. Este se clasifica en aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, inhabitual e indeterminado. Características clínicas de acuerdo a la arteria lesionada y hemisferio afectado.
La localización de la lesión en el cerebro determina qué lado del cuerpo es el afectado, de tal manera que si la lesión es en el hemisferio derecho del cerebro, la parte izquierda del cuerpo es la afectada, y si la lesión es en el hemisferio izquierdo, la parte derecha del cuerpo es la afectada. El EBC en el lado derecho generalmente acompaña de hemiplegia izquierda, y con ello lleva problemas de conciencia de enfermedad, dismetría, heminegligencia, disfasia o afasia, abatiestesia, lateralidad, hemianopsia lateral. Un EBC del lado izquierdo generalmente acompaña de una hemiplegia derecha. Del 96 al 98% de las personas diestras y el 70% de las personas zurdas presentan dominancia izquierda en el lenguaje. Eso conlleva algunos tipos de apraxia, hemianopsia, bradicinesia. En la arteria anterior hay hemiparesia, hemihipoalgesia contralateral de predominio crural. En la arteria media, hemiparesia, hemihipoestesia contralateral de predominio fisiobraquial. Hay afasia, heminegligencia y hemianopsia o mínima contralateral. En la arteria posterior, hemiparesia y hemihipoestesia. Otras manifestaciones clínicas tenemos lo que es la ataxia, alteraciones del tono, alteraciones de la sensibilidad, hemiplegia o doble hemiplegia, perturbaciones de funciones superiores, marcha, trastornos de las funciones excretoras, alteraciones vasomotoras, alteraciones de los reflejos, alteraciones de la vista, agnosia, entre otras. El método de Brewster nace aproximadamente en 1951 por Sidney Brewster. La idea de su trabajo se basa en la facilitación del movimiento del paciente con lesión del sistema nervioso central a través de las sinergias musculares, es decir, el movimiento coordinado de ciertos músculos que actúan unidos para el objetivo del movimiento concreto. Utiliza estas sinergias para crear movimientos globales, digamos, autónomos, para posteriormente potenciarlos y desarrollarlos de forma voluntaria y activa y cada vez más fina. Establece 7 fases que guían al terapeuta sobre su trabajo. Fases de la hemiplegia según Braunstrom. Fase 1. Hipotonía. Existe una evidente y manifiesta pérdida del tono muscular. Se produce de forma inmediata al episodio agudo de ictus. Se denota una gran flacidez. Existe imposibilidad de movimiento voluntario en las extremidades afectadas. En la fase 1, para lo que son miembros superiores, pues es lo que es, se toma el brazo y se deja caer. Y para lo que son miembros inferiores, pues se hace lo mismo, se toma lo que es la pierna y se deja caer. Fase 2. Comienza la recuperación. Aparecen las sinergias básicas, sincinesias involuntarias, movimientos de respuesta, de flexión o extensión en conjunto de las extremidades, o componentes de las mismas en distintas extremidades, posibles respuestas mínimas en movimientos voluntarios. Comienza a aparecer la hipertonía elástica. Pruebas en las extremidades superiores. Aparecen las sinergias o alguno de sus componentes, hipertonía elástica latente. En la mano existe nula o escasísima flexión activa de los dedos. Pruebas en las extremidades inferiores, fase 2. Aparecen algunas sinergias básicas, al igual que en las extremidades superiores. En la fase 3 se consigue el control voluntario y parcial de algunas sinergias. En esta fase se produce un incremento de la hipertonía elástica. Las hemiplegias más severas se estancan en esta fase sin existir posibilidad de evolución alguna. Los pacientes tienen un patrón muy característico, de forma de gancho. Para poder estimularlo vamos a colocar una pelota en la mano y la va a abrazar. Entonces vamos a pedir que realice una flexión de muñeca,
una flexión de codo, una flexión de hombro, abducción y rotación externa. El paciente, para que regrese a la misma posición, va a tener que ejecutar los mismos movimientos. Y después el paciente va a poder ejecutarlo por sí solo. Para evaluar la fase 3 en miembros inferiores, vamos a pedir al paciente que se inicie la estación con una flexión de cadera, una flexión de rodilla y una dorsiflexión del pie. Vamos a hacer un estímulo en la planta del pie y lo que va a ser una pantiflexión y una ligera extensión de rodilla. Fase 4. El paciente va a ser capaz de realizar movimientos que no se encuentran dentro de los trayectos sinérgicos. El objetivo de esta técnica es utilizar determinados movimientos que impliquen combinaciones de distintas sinergias opuestas y que por tanto necesite salir de los movimientos estereotipados que ha aprendido. En la fase 4 se va a evaluar el miembro superior. Se le va a pedir al paciente que con su mano recta toque su barbilla, nariz, oreja contralateral, hombro contralateral y codo, pero estas se van a tocar de manera deslizante. En la fase 4 en miembros superiores se le va a pedir al paciente que con el miembro recto deslice el pie hacia donde se le indique. Fase 5. El paciente aprende progresivamente combinaciones de movimiento mucho más finas. Pruebas en la fase 5. Se produce progresivamente una independencia relativa de las sinergias. Comenzaremos con la evaluación del miembro superior. Le pediremos al paciente que realice una abducción con una extensión de codo ambos a 90 grados. De igual manera se le pedirá que realice el movimiento de pronosupinación del antebrazo. En el siguiente se le va a pedir que realice una flexión de hombro con el codo extendido ambos a 90 grados. De igual manera se le va a pedir que realice el movimiento de pronosupinación del antebrazo. Estos son con el fin de generar lo que es la presión palmar, la presión esférica y la cilíndrica. La presión palmar es principalmente para que ella sea capaz de coger lo que es un lapicero o un lápiz para poder escribir. La esférica es para poder coger lo que es una pelota. Y la cilíndrica para objetos pues como agarrar un vaso, un termo. Ahora vamos a evaluar lo que son los miembros inferiores. El paciente va a realizar lo que es la flexión de rodilla con una extensión de cadera y una flexión dorsal de tobillo aislado. En este punto es importante de parte de los fisioterapeutas que como van adquiriendo ellos nuevas habilidades, nosotros estamos al pendiente del cuidado de ellos para que no vaya a haber algún accidente. Esto es también con el fin y el objetivo de crear o independizar al paciente para sus desplazamientos. Fase 6. En esta fase entendemos que desaparece la hipertonía elástica, aunque puede no hacerlo de forma completa. El paciente presentará movimientos auriculares aislados. La coordinación del paciente será cercana a la normalidad. En esta sexta fase, el paciente ya va a poder extender los dedos activamente por sí mismo. También va a poder ya realizar la prensión y le vamos a dar unos ejercicios en casa, como por ejemplo destapar una botella. O alguna otra actividad. Para miembros inferiores
Al paciente se le puede considerar cuando ya está sano, cuando él puede realizar por sí mismo abducción de cadera con extensión de rodilla.